De hecho, las relaciones Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, siempre han sido motivos de artículos en la prensa o de libros, pero quizás nunca, como ahora, una obra como esta tiene tanta actualidad y a la vez está necesaria. Recuerdo que Anabel me propuso un libro que cumplía objetivamente dos funciones. En primer lugar, un texto que analizara las relaciones Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, o incluso voy a decir que son las relaciones Cataluña-España, España-Cataluña, a través de 50 personajes catalanes. Y a la vez que este libro fuera un libro fotográfico de imágenes de una de las vías más emblemáticas de la ciudad. El resultado es la obra que hoy presentamos y creo que cumple a la perfección los dos objetivos iniciales de la edición. El mérito, sin duda, de Anabel. No hablaré más del libro y de su contenido porque tanto el presentador como la autora lo harán posteriormente. Decir solo que la obra es sobre todo un excelente ejercicio de empatía. Hace pocos días un lector que se lo había leído, un lector barcelonés, me dijo que le había encantado la obra y me animaba a un proyecto idéntico pero en sentido contrario. O sea, 50 madrileños que viven en Barcelona. Digo, seguro que también su mirada sería muy interesante. Veremos si hay la oportunidad para hacerlo. Finalmente, quería agradecer a Anabel por haber confiado con Lecto Ediciones para la publicación de la obra. La verdad es que ha sido un placer trabajar con Anabel. Y agradezco también a la delegación de la Generalitat en Madrid por su colaboración con la edición del libro, que ha sido una importante ayuda para poder materializarlo y también para cedernos este extraordinario espacio para la presentación de la obra. Y agradecerles a todos ustedes por la amplia presencia que nos acompañan hoy con la presentación del libro. Muchas gracias. Si siempre es una satisfacción que el autor de un libro te reclame para presentarlo, debo decir que especialmente lo ha sido, tratándose de Catalanes en Madrid, 50 miradas desde la Gran Vía, de Anabel Abril. Lo es porque es un libro que cumple con ese mandato implícito que conlleva todo libro que permanece, que no es coyuntural, que merece la pena ser leído y visto también en este caso, y que ha de someterse a una meditación tras absorber sus textos. Este mandato se formula así: un libro ha de ser hijo de su tiempo. Y no me refiero no solo a que disponga del llamado don de la oportunidad, sino que responda a un requerimiento más permanente, que responda a su tiempo histórico. Y este tiempo histórico es el que relatan, junto a la expresividad de una cincuentena de estupendas y a veces emocionantes fotografías, medio centenar de catalanes que viven en Madrid, algunos de ellos amigos míos. Son la mayoría textos de extraordinaria ilustración sobre por qué se ha llegado a la situación que estamos viviendo entre Cataluña y España en general, desde que se celebrase la Diada Nacional de Cataluña el pasado día 11 de septiembre, aunque haya que remitirse al pasado remoto y reciente para localizar las causas últimas de lo que se ha dado en llamar desafecto entre unos y otros. Tengo para mí que Anabel Abril, tanto más que fotógrafa, es periodista y más todavía psicóloga. Probablemente de la mistificación de esas tres condiciones de la autora emergió en su momento la intuición tan certera de elaborar esta obra, olfateando que era necesario hacerla porque ella, como catalana en Madrid, registraba por anticipado la sísmica del desencuentro. El libro, por eso, y por su voluntad de aportar conocimiento de la convivencia, ha de remitirse con sello de urgencia al Palau de la Generalitat y a la Moncloa, enviarse a las redacciones de los periódicos de Barcelona y de Madrid y convertirlo en un bestseller. Sencillamente lo merece. Porque hay una vibración especial en los testimonios de los catalanes que aquí se manifiestan, conectada esa vibración con la instantánea que a cada cual adjudica la autora.
Se trata de una vibración que procede de la sinceridad de las confesiones tan íntimas en ocasiones de los entrevistados, del relato de todos ellos en los que se localiza el germen de la narrativa que explica, aclara y en cierto modo también adelanta lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. Yo soy una catalana en Madrid. ¿Qué quiere decir eso? Pues os invito a leer el libro para acabar de saberlo. También luego, cuando acabe de hablar, me gustaría que los que están aquí, 50 personajes de los que están aquí, pudieran también hacer algún comentario para ilustrarnos un poco sobre qué es eso. Lo que sí que os puedo decir es que cuando yo llamaba a los elegidos, porque había muchos, luego se fue reduciendo la lista, yo creo que todo el mundo entendía lo que era esto de ser catalán en Madrid. Hay una cierta identidad entre los catalanes, porque lo vamos a negar, al contrario, ¿no? Y sí que todo el mundo sabía lo que es eso, ¿no? Yo esto lo expreso un poco en mis fotos, es decir, mi aportación, que él dice que es muda, bueno, a lo mejor sí, pero en las fotos está. No, claro. En las fotos, bueno, yo he querido expresar un poco cómo veo yo la ciudad, cómo veo la Gran Vía, porque son fotos únicamente de la Gran Vía. Desde que llegué a Madrid hace 8 años yo tenía ganas de hacer un reportaje fotográfico porque a mí la Gran Vía siempre me ha atraído. Es una ciudad, es una calle que refleja muy bien lo que es la ciudad de Madrid, a mi entender. Tiene esos edificios que parece que estén realizados para ser admirados, junto a otras cosas que a lo mejor no son tan admirables, lugares que a lo mejor piensas esto debería desaparecer, o lugares que están olvidados y viejos. Entonces tiene esa mezcla que a mí es lo que me atrae más, ese contraste y estas paradojas, y eso me gusta mucho de la calle y es lo que he intentado expresar en las fotografías. Tenéis aquí una pequeña exposición que podéis observar, pero bueno, es una calle que además es muy viva. Yo a todos los personajes les he hecho alguna pregunta referente a la Gran Vía porque me parecía que era un buen punto para empezar. Normalmente las conversaciones solían empezar por ahí, ¿qué es la Gran Vía? Y a partir de ahí se iba ensanchando, ¿no?, el marco. Y bueno, las opiniones son variadas, hay de todo, hay quien le encanta, hay quien no. A mí pues me atrae y a la vez pues me tira para atrás, ¿no? Los edificios, por ejemplo, de la Gran Vía son muy variados y es una calle que a la gente les cuesta ver los edificios, hay que mirar para arriba, esto también lo dice algún personaje. Pou. Sí, exacto, Pou. Yo no quiero entrar tampoco en comentarios, pero sí, Pou dice que hay que mirar arriba y es verdad. Y es una calle que es muy de paso, es decir, pasa mucha gente, pero nadie se queda, parece como que nadie se quede. Eso la hace un poco caótica. Yo creo que eso a mí me hace pensar mucho en Madrid. Madrid para mí es un poco eso, ¿no? Una ciudad en que pasa mucha gente y es pues la ciudad aluvión, ¿no?, que todo el mundo a veces dice, ¿no? Pero Madrid es mucho más que esta ciudad que todo el mundo llega. Madrid es una ciudad que yo creo que además en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento y se ha visto cómo ha crecido mucho y se ha visto cómo ha conseguido pues también ser un motor de España, ¿no? Y esto a veces desde Cataluña pues hay quien se ha quedado con la imagen de Madrid hace unos años y Madrid ha cambiado mucho, ¿no? Y eso también lo reflejan todos los que como que además de vivir suelen trabajar en sus ámbitos respectivos, pues esto los personajes lo demuestran, ¿no? Yo hice las entrevistas, ha explicado aquí el compañero, el editor, hice las entrevistas. Yo quería acabar de entender qué es esto de Madrid, ¿no? Mi visión de Madrid a través de las fotos era una, pero pensaba que con las entrevistas a los personajes, pues podía también acabar de entender la ciudad. Y entonces yo he querido hacer entrevistas a personajes relevantes, que si habéis visto pues son de diversos ámbitos, pero también quería hacer entrevistas a personas, es decir, no limitarme al personaje. Entonces, por eso agradezco el comentario de José Antonio. Yo he intentado acercarme a la psicología un poco y hay pinceladas
Los textos son breves, no son muy largos, pero yo creo que están bastante concentrados y con esas pinceladas de la persona pues también ayudaba a entender su visión, porque cada uno tiene otra visión diferente. Sí que es verdad que hay puntos de vista comunes, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues en general todo el mundo está a gusto en Madrid. En fin, yo diría que todos están muy a gusto en Madrid. Por un lado. Por otro lado, también es verdad que se detecta una cierta incomprensión, detectan incomprensión en el ambiente, un cierto desconocimiento mutuo, quiere decir de aquí hacia allí y de allí hacia aquí, y eso también se detecta en diferente grado. O sea, hay algunos que lo resaltan más, otros personajes que lo ven menos, pero también se detecta esto. O sea, son las dos partes, ¿no? Y lo que efectivamente falta un poco lo que diríamos la empatía, ¿no? La empatía, eso sí que se detecta que hay un punto ahí de desconexión, ¿no? De que algo a veces pues falla, ¿no? Hay momentos en que falla más y momentos en que falla menos.